Capítulo 14 de la serie Calabozos y Golems. Veamos cómo hacer cofres. Ajustemos el visor 3D. Pulsamos Shift más A y agreguemos el Mesh cilindro de 16 vértices. Cambiemos a vista frontal pulsando 1 del teclado numérico. Pulsemos R para rotar, luego 90 seguido de Enter. Pulsemos Tab para entrar en modo de edición. Cambiemos a modo de selección de caras y seleccionemos estas dos caras. Pulsemos X, luego caras. Desactivemos la opción desechar caras traseras. Vista frontal con 1 del teclado numérico. Activemos rayos X. Seleccionemos este grupo de caras. Pulsemos X, luego caras. Rayos X fuera. Vista frontal con 1 del teclado numérico. Activemos los rayos X. Cambiemos a modo de selección de vértices y seleccionemos estos vértices. Pulsemos C, luego Z para extruir 3 unidades de la cuadrícula. Copiemos los vértices, presionemos Shift más D, luego Z para moverlos por el eje Z. Convirtamos esos ejes en una cara, pulsando la tecla F. Separemos la cara, botón derecho del ratón, separar, selección. Rayos X fuera. Salgamos de edición con Tab. En vista frontal no se verá la nueva cara. Vista frontal. Modo de edición con Tab. Agreguemos un par de cortes en bucle de 3 unidades de la cuadrícula. Cambiemos a modo de selección de caras y seleccionemos estas caras. Dupliquemos las caras seleccionadas presionando Shift más D. Clic derecho del ratón y seleccionemos separar, luego selección. Ocultemos el cilindro inicial. Movamos la vista para poder visualizar la cara que se oculta en la vista frontal. Seleccionemos la cara, pulsemos Tab para editar vista frontal, pulsemos C, luego Z para extruir sobre el eje Z. Extruyamos unas 13 unidades de la cuadrícula. Seleccionemos estas 4 caras. Vista frontal, pulsamos I para incrustar caras. Nuevamente I para incrustar individualmente y movamos hasta 2 unidades de la cuadrícula. Con las caras seleccionadas dupliquemos tal como hicimos en el cilindro. Presionando Shift más D, botón derecho del ratón, nuevamente botón derecho del ratón, separar, selección. Tab para salir de la edición. Seleccionemos el cubo, entremos en modo de edición con Tab y seleccionemos estas caras. Eliminemos, pulsamos X, luego caras. Ahora ocultemos las caras copiadas previamente.
Acerquemos el modelo en las vistas. Seleccionemos la parte de arriba. Vista frontal, tab para editar. Añadamos un par de cortes en bucle. Agreguemos el modificador solidificar. Modifiquemos el grosor. Salgamos de la edición con Tab. Repitamos con la parte de abajo. Cambiemos a instrucción compleja. Excelente, apliquemos el modificador de ambas partes. Seleccionemos la parte superior y entremos en modo de edición con Tab. Modo de selección de caras y seleccionemos estas caras. Entremos a preferencias, luego complementos y activemos el complemento Loop Tools. Unamos las caras seleccionadas. Botón derecho del ratón, Loop Tools, luego Bridge. Vista frontal. Salgamos de edición con Tab. Seleccionemos la parte inferior. Cambiemos la adherencia a borde y activemos el imán. Pongamos el puntero del ratón cerca del borde. Pulsamos G, luego Z para mover sobre el eje Z. El movimiento se limitará al borde del objeto superior. Botón izquierdo del ratón para aceptar. Desactivemos el imán de la adherencia. Desocultemos estas caras. Activemos el imán de la adherencia. Seleccionemos estas caras. Acerquemos el puntero del ratón al borde del objeto. Pulsemos G, luego Z para adherir ambos bordes. Vista superior con 7 del teclado numérico. Activemos rayos X. Modo de edición con Tab. Seleccionemos todo con A. Presionemos Alt más S para activar la contracción. Contraigamos de tal manera que queden las caras en medio del objeto inferior. Rayos X fuera. Vista frontal. Agreguemos cortes en bucle. Pero antes desactivemos la adherencia. Cortemos a la mitad y modifiquemos las propiedades del corte. Cambiemos a 2 en número de cortes para crear 3 tablas por lado. Pulsemos A para seleccionar todas las tablas. Pulsemos I para incrustar caras. Utilicemos las propiedades de incrustación. Asegurémonos de estar antes en modo de selección de caras o las propiedades desaparecerán. Regresemos. Modo de selección de caras. Pulsemos I para incrustar caras en las 4 caras seleccionadas. Invirtamos la selección. Pulsemos X, luego caras. Añadamos el modificador solidificar y cambiemos el grosor. Seleccionemos las tablas de los laterales. Dupliquemos con Shift más D, luego Z para mover sobre el eje Z. Botón izquierdo del ratón para aceptar.
Botón derecho del ratón y seleccionemos separar, luego selección. Tab para salir de la edición. Vista lateral derecha con 3 del teclado numérico. Un poco de zoom. Hagamos algunos ajustes a las tablas. Sígueme. Excelente. Ocultemos todos los objetos menos la parte superior. Agreguemos un par de cortes en bucle. Cambiemos a modo de selección de caras y seleccionemos estas caras. Vista lateral derecha. Presionemos Alt más E y seleccionemos extruir caras según normales. Extruyamos una unidad de la cuadrícula. Vista frontal, tab para salir de la edición. Desocultemos el primer objeto y en modo de edición disolvamos los vértices creados. Salgamos de modo de edición, escalemos un poco. Escalemos de manera que coincidan los espacios. Entremos en modo de edición con Tab y creemos las tablas tal como hicimos abajo. Sígueme. Añadamos el modificador solidificar y cambiemos el grosor. Desocultemos el resto de objetos. Cortemos las tablas laterales. Seleccionemos todas las tablas pulsando a Vista lateral derecha. Seleccionemos la herramienta Cortar con plano. Presionemos el botón izquierdo del ratón y tracemos el corte. Ajustemos con el círculo. En las propiedades del corte activemos las opciones Rellenar y Eliminar exterior. Pulsemos A y repitamos Sígueme. Vista superior. Tab para salir de edición. Ocultemos este objeto pulsando H. Activemos la adherencia, luego borde y escala. Puntero del ratón cerca del borde. S para escalar y adherir las tablas. Vista frontal, seleccionemos estas tablas y eliminemos. Apliquemos todos los modificadores. Desocultemos todo.
más A y añadamos el mesh cubo. S para escalar. Utilicemos los visores 3D de apoyo. G para mover. S para escalar. S luego Y para escalar por el eje Y. Sígueme. Editemos con Tab. Seleccionemos esta cara, pulsemos I e incrustemos caras. Cambiemos a modo de edición de aristas. Seleccionemos estas dos aristas. S y luego Z. Agreguemos un corte. Cambiemos a modo de selección de vértices. S para escalar estos dos vértices. Modo de selección de caras. E para extruir estas caras. Seleccionemos este anillo de caras. E para extruir. S para escalar esta cara. Activemos la edición proporcional. Añadamos un poco de color. Sígueme. Añadamos el modificador biselar a las tablas. Excelente. Agreguémoslo al escenario de la serie. Nos vemos en la próxima.